Hoy nos vamos a sumergir en un descubrimiento médico realmente fascinante, uno que está cambiando por completo la forma en que entendemos el desarrollo del cerebro, incluso mucho antes de nacer. Es una historia que de verdad vale la pena conocer. Y todo comienza con esta pregunta, ¿no? Una que nos mete de lleno en un misterio médico, que desafía lo que por mucho tiempo se creyó sobre cómo y sobre todo cuándo comienzan ciertas condiciones del neurodesarrollo. 57%. A ver, pensemos un momento qué significa esta cifra. En un estudio clave, este es el porcentaje de casos de parálisis cerebral donde se cree que la lesión ocurrió antes del parto. Esto es importantísimo, porque significa que en más de la mitad de los casos, el origen del problema no está en el momento del nacimiento, sino mucho, mucho antes. Y claro, este número tan revelador nos obliga a cambiar el foco, a mirar hacia atrás, a esos meses de gestación, y nos abre una puerta enorme a una nueva área de investigación para proteger a los bebés. Es que por décadas, la idea general, casi la única idea, era que las complicaciones durante el parto eran la causa principal de muchas de estas lesiones cerebrales. Una idea que ha estado muy arraigada tanto en médicos como en los futuros padres. Pero como dice aquí, la ciencia y la tecnología moderna nos están mostrando otra realidad, una historia que sucede en silencio, oculta, mucho antes de que comience el parto. Entonces, la pregunta es obvia. Si no siempre ocurre en el nacimiento, ¿qué es lo que causa esta lesión silenciosa? Bueno, el principal culpable tiene un nombre un poco técnico, hipoxia isquemia, o HI para abreviar, pero la idea es simple, Pensemos en el cerebro como un motor súper delicado. Necesita combustible, o sea, sangre, y oxígeno para funcionar. La hipoxia isquemia es básicamente lo que pasa cuando de repente se le corta ese suministro vital. Y esto puede pasar por varias razones durante el embarazo. Cosas como problemas con el cordón umbilical, que se enrede, o con la placenta. Y lo más preocupante es que estos problemas a menudo pasan totalmente desapercibidos, sin dar ninguna señal de alarma clara. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante y sorprendente. La forma en que un feto, sobre todo uno prematuro, responde a esta falta de oxígeno nos revela una paradoja fascinante. Resulta que son increíblemente resistentes, unos verdaderos luchadores, Son capaces de aguantar en condiciones extremas, en parte gracias a que sus corazones tienen mayores reservas de energía. Pero aquí viene lo increíble, la paradoja. Esa misma capacidad de resistir se convierte en un arma de doble filo. Como el feto sobrevive más tiempo en esas condiciones tan duras, su cerebro queda expuesto a esa presión arterial bajísima y súper dañina por mucho más tiempo. Es como si su mayor fortaleza, su aguante, terminara por permitir que el daño sea, a la larga, mucho más grave. Y esto es crucial. Tenemos que entender que ese momento de falta de oxígeno es solo el principio. Es el detonante de una cadena de eventos. El daño real se va construyendo poco a poco con el tiempo. Los científicos han identificado estas fases bien distintas. Y esto nos muestra que la lesión no es un solo golpe, sino un proceso. Lo cual en realidad es una gran noticia, porque si entendemos estas fases, estas ventanas de tiempo, quizás podamos encontrar la manera de intervenir y proteger ese cerebro en desarrollo. Ahora, vamos a ver literalmente cómo evoluciona este daño en el cerebro. Estas imágenes que vienen de un modelo fetal de oveja son muy, muy reveladoras. Una semana después, fíjense cómo esa inflamación se va concentrando. Se está agrupando en zonas clave, en la llamada materia blanca, que es fundamental para el desarrollo. A las 2 semanas, el daño ya es mucho más evidente. La materia blanca es como la red de autopistas del cerebro. Por ahí viaja toda la información. Si se daña, la comunicación entre las neuronas se ve seriamente afectada. Y miren esto, a las 3 semanas, el resultado es impactante. Se han formado grandes espacios vacíos, lo que se conoce como lesiones quísticas. Es impresionante ver cómo el cerebro puede cambiar de forma tan drástica semanas después del golpe inicial. Esto nos grita la urgencia de encontrar formas de detectar y tratar esto a tiempo. A ver, todo esto presenta un desafío gigantesco para la medicina.
¿Cómo podemos saber que esto está pasando dentro del útero sin tener que hacer algo invasivo o peligroso? Los investigadores han estado buscando una especie de señal de humo, una pista que les diga que algo anda mal, y parece que la han encontrado en un lugar, bueno, inesperado pero lógico. Este gráfico es la clave de todo. Después de una lesión como la que vimos, el ritmo natural, ese sube y baja diario de la frecuencia cardíaca del feto, se altera por completo. Fíjense la diferencia entre la línea negra, que es lo normal, y la roja. Ese cambio es como una alarma silenciosa que nos podría avisar que el cerebro está en peligro. Y lo mejor es que esto podría evaluarse en los chequeos de rutina. Esto abre la puerta a un futuro donde este daño oculto podría identificarse durante un control prenatal normal, permitiendo a los médicos detectar el riesgo y actuar mucho antes de que sea tarde. Y al final, esta investigación nos deja con una idea muy potente. La respuesta a esta pregunta podría estar justo ahí, en aprender a escuchar los ritmos silenciosos del cuerpo, una nueva frontera que podría cambiar para siempre la forma en que cuidamos la salud de los más pequeños, desde el primer momento.